Hay una corriente oculta más allá de lo que conocen los fans del tokusatsu. Me refiero a la vía directa que lleva a los actores de tokusatsu desde sus tiempos como superhéroes peleando contra monstruos hacia todo el mundo del BL. Nosotros en Occidente tenemos Power Rangers y en Asia, especialmente Japón, tiene tokusatsu y dramas BL. Y eso es igual de válido. Ambos son súper importantes y básicos para toda la gente que ha encontrado amor por esas franquicias y por el arte detrás, sin importar de dónde vengas, y crear un lazo que conecta a dos grupos en todo el mundo. Antes de hablar de BL, primero tenemos que entender qué es exactamente el tokusatsu. La palabra tokusatsu significa literalmente efectos especiales, pero fuera de Japón, el término terminó siendo utilizado para describir series y películas live action, llenas de héroes transformándose en monstruos gigantes, explosiones, trajes especiales y batallas exageradas. Las franquicias más conocidas son Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman, Metal Heroes y Garo. Aunque mucha gente en Occidente asocia este género únicamente con niños, la realidad es completamente distinta. En Japón, el tokusatsu siempre ha tenido varios niveles de audiencia. Los niños ven las peleas, los adultos ven la narrativa y otro sector del público se enfoca completamente en los personajes y actores. Y ahí es donde entra algo importantísimo. El tokusatsu lleva décadas funcionando como una fábrica de actores jóvenes. Muchos intérpretes famosos comenzaron aquí, actores que luego aparecieron en dramas, anime live action, teatro y eventualmente BL, porque el tokusatsu no solo vende héroes, también vende carisma. Antes de meternos en el tema principal, al menos deberíamos tener una definición general de qué es esa línea tokusatsu BL. Lamentablemente, no hay una definición exacta, pero todas las descripciones coinciden con la idea de actores de tokusatsu que pasan a dramas BL, y a veces viceversa. Mientras que el auge del género BL fue entre 2010 y 2020, la conexión entre tokusatsu y BL también puede funcionar al revés. Por ejemplo, actores de BL han pasado a tokusatsu, como Masashi Ikeda, que protagonizó Un hombre que desafía el mundo del BL, temporada 2, y un año después se convirtió en Jeremy, en Osama Sentai King Oyer. Este fenómeno y la relación entre tokusatsu y el cine japonés BL se remonta hasta 1993, con Ishimura Kazuhiko y Doso Kai interpretando a Ando Fuma. 5 años antes, él interpretó a Joe en Shoujo Sentai Lightman. Después, en 2015, fue Ryuten Kuji, el papá de Takeru, en Kamen Rider Ghost. Pero antes de que el BL explotara mundialmente, ya existían comunidades enteras creando contenido romántico entre personajes masculinos. Y curiosamente, el tokusatsu ayudó muchísimo a eso, porque muchas series tenían exactamente lo que el fandom buscaba: protagonistas masculinos emocionalmente conectados, rivalidades intensas, compañeros inseparables, sacrificios emocionales y dinámicas llenas de tensión. Piensa en esto: 2 hombres luchando juntos, protegiéndose constantemente, confiando sus vidas entre sí, prometiendo salvarse mutuamente. Para el fandom japonés, eso era oro puro. Y aunque las productoras nunca decían explícitamente que existía romance, series como Jetman, Dai Ranger, Kaku Ranger, Kamen Rider Kuga y Kamen Rider Ryuki comenzaron a atraer muchísimas fans, no solamente por la acción, sino por las relaciones entre personajes. Y aquí ocurrió algo interesante: las compañías empezaron a adaptar el casting, actores más atractivos, más escenas emocionales. El tokusatsu empezó lentamente a transformarse, y si existe una franquicia que explotó completamente dentro del fandom femenino, fue Kamen Rider, porque Kamen Rider entendió algo: los espectadores no solo querían peleas, querían personajes complejos, y eso cambió todo. Series como Kamen Rider Ryuki tenían múltiples protagonistas masculinos, conflictos psicológicos y relaciones extremadamente dramáticas. Prácticamente era combustible perfecto para el fandom BL. Luego llegó Kamen Rider de No, y aquí el fenómeno explotó todavía más. La química entre Ryotaro y los Imagine se volvió gigantesca dentro del fandom. Después apareció Kamen Rider Double, Shotaro y Philip, probablemente una de las duplas más populares en toda la historia moderna del tokusatsu. 2 protagonistas viviendo juntos, resolviendo casos juntos, con una conexión emocional constante. Internet hizo el resto, y mientras tanto, Toei observaba, porque el fandom femenino estaba gastando muchísimo dinero: merchandise, Blu-rays, eventos, revistas, photobooks.
Y entonces los productores entendieron algo clave. El público del BL ya no era secundario, era fundamental. Aunque Kamen Rider suele llevarse toda la atención, Super Sentai también desarrolló relaciones masculinas extremadamente populares, especialmente porque trabaja con equipos completos. Eso significa más interacción, más convivencia y más dinámicas emocionales. Algunas duplas se volvieron famosas dentro del fandom. Marvelous y Joe en Gokaiger, Hiromu y Enter en Go Buster, Taro y Sonoi en Don Brothers. Y algo importante, muchas veces las productoras empezaron a alimentar indirectamente estas dinámicas, no de forma explícita, pero sí mediante pósters, entrevistas, escenas emocionales extras, sesiones fotográficas y fanservice cuidadosamente calculado, porque el fandom respondía inmediatamente, y mientras más popular era una dupla, más engagement generaba. Algunas series tokusatsu empezaron a ser consumidas casi como dramas relacionales. La acción seguía ahí, pero el corazón del fandom estaba en las conexiones humanas. Y aquí entramos en una discusión bastante polémica. Muchos fans creen que usan queerbaiting, que significa mostrar tensión romántica o emocional entre personajes masculinos, sin intención real de hacerlos pareja, simplemente para atraer al fandom. Y honestamente, hay argumentos muy válidos, porque algunas producciones claramente entienden cómo reaccionan los fans y utilizan escenas ambiguas, diálogos emocionales, poses promocionales y dinámicas extremadamente cercanas, pero rara vez confirman relaciones explícitas, aunque también existe otro lado de la discusión. Muchos escritores japoneses construyen relaciones masculinas intensas sin necesariamente pensar en romance. La amistad masculina en Japón suele representarse de manera mucho más emocional que en Occidente. Por eso algunas escenas que el fandom interpreta como románticas, quizás originalmente no fueron escritas así. Y ahí aparece una zona gris enorme. Porque al final, parte del éxito del tokusatsu moderno viene justamente de permitir múltiples interpretaciones. La respuesta es simple, es que son actores haciendo casting, consiguiendo papeles, actuando y cobrando. Otro factor también son las agencias de talento, los Jimusho en Japón, que básicamente se encargan de darle papeles a los actores en la industria y controlar la imagen del actor. Si alguna vez has oído hablar de la cultura idol, es algo parecido, pero para los actores, estas agencias suelen ser las que les dan los papeles. Pero ¿y si te dijera que hay una razón más profunda por la que pasan de ser actores de tokusatsu a BL? Una que no se dice oficialmente. Para entenderlo, tenemos que regresar al 2000, cuando Kamen Rider revivió y finalmente tuvo una serie completa, algo que no pasaba desde Black RX en 1989. Esa fue la última vez que Ishinomori tuvo voz en una serie de Kamen Rider, antes de su fallecimiento en 1998, y la que dio origen a la era Heisei. Esta serie fue Kamen Rider Kuga. Trata sobre el renacer del héroe Kuga, quien luchó contra la malvada tribu Gurongi y protegió al mundo. Siglos después, no solo los Gurongis se liberan, sino que también se encuentran con otro portador del Arc Bell, que pelea contra ellos. El protagonista principal es Yosuke Godai. Godai era muy diferente de los otros Kamen Riders de la época, ya que no solo fue el inicio de la era Heisei, sino que también era más positivo, optimista y con un carácter más alegre, en contraste con otros protagonistas que se veían en ese tiempo. O simplemente los Riders de la era Showa eran personajes con historias trágicas o traumas que debían superar, no solo para derrotar al grupo villano de la serie, sino también para recuperar su humanidad y conectar con las personas en sus vidas. En el caso de Hongo, fue superar la realidad de ser un cyborg y proteger al mundo de Shocker. Para Hiroshi fue igual, pero también tuvo que lidiar con haber presenciado la masacre de su grupo de amigos. Para Kazami, se trata de ver a su familia ser masacrada y cumplir el deseo de los Double Riders de asegurar que Japón esté protegido de Badan. Para Yamamoto, se trata de llevar la voluntad de la tribu que lo ha criado desde que era un bebé, mientras también vuelve a conectar con la humanidad que le fue negada. En contraste con todos estos Riders, la primera escena que vimos con Godai fue él haciendo malabares con un niño perdido en un aeropuerto y consolándolo hasta que sus padres lo encontraron. Luego lo vemos pasar el rato con su amiga Sakurako, hasta que finalmente decide tomar el arco y transformarse en Kuga. La historia de origen de Godai es todo un contraste con la forma en que los Riders de la era Showa consiguieron sus poderes.
un hombre de muchos talentos que quiere cumplir sus promesas y levantar el ánimo de la gente a su alrededor, no por cumplir el papel de héroe, sino por su buena naturaleza y su impulso innato de siempre hacer sonreír a la gente. Godai era la luz positiva y brillante de la franquicia, como si el hijo de Kamen Rider estuviera resurgiendo después de una larga noche, sin un show nuevo y constante. Esto no quiere decir que Kuga sea todo alegría y felicidad, porque sí hay escenas bastante violentas, y Godai también tiene su momento de crisis existencial, ya que el alcohol y Kuga le afectan física y mentalmente. Es la forma en que se presenta Godai lo que hace que Kuga no solo sea un héroe increíble, sino también un héroe positivo y más entrañable, que no solo encantaría a los niños, sino que también a los padres que ven el programa con sus hijos, y hasta les hace recordar su infancia. Todo esto se lo debemos a Joe Odagiri, el actor que interpreta a Godai, nacido el 16 de febrero de 1976. Este era un actor en ascenso, que consiguió uno de sus primeros papeles importantes interpretando al personaje de Yosuke Godai. Además, una cosa sobre este, y es que no era el mayor fan del tokusatsu. Al principio se rumoraba que odiaba a Kuga, pero en realidad le encantó trabajar en el programa y estaba contento con cómo quedó. De hecho, ayudó a transformar la serie, especialmente a Godai, en el personaje ideal que quería. El resultado es un tipo que siente pasión por conocerse mejor, que quiere hacer sonreír a todos y mostrar cuidado por la vida de millones, no solo porque sea un Kamen Rider, sino porque es un buen tipo de verdad, con la pasión de ayudar a los demás. Joe Odagiri es Yosuke Godai. Combina esto con su físico y su rostro joven y lindo, y no solo atrae un público de niños que quiere ver a su superhéroe favorito salvar el día, sino que también llamas la atención de las mujeres. Así nació el efecto Odagiri. Si hay algo de lo que se habla poco en la comunidad tokusatsu y también en la comunidad BL, es el simple poder que tiene el efecto Odagiri en los medios japoneses hoy en día. Por ejemplo, Miraruto de Zero One, que básicamente fueron alabados por una mujer que dice que su hijo veía el programa. Se nota que ella también veía Zero One, pero no solo por los juguetes, sino por Naruto mismo. El efecto Odagiri es cuando un medio atrae a una audiencia femenina un poco más grande de lo normal, aunque no sea el público objetivo. El Kamen Rider Kuga fue el primero en notar este efecto en Japón, ya que vio un montón de madres viendo junto con sus hijos. Si alguna vez te preguntas por qué los animes deportivos o algunos animes dirigidos a chicos tienen una gran audiencia femenina, probablemente sea gracias al efecto Odagiri. En manga y anime, esto se conoce como el síndrome Bishonen Jump. El efecto Odagiri es un fenómeno bien planeado que se usa para atraer más espectadores a una serie live action o J-drama, como también pasa en el caso de Kamen Rider, en donde en realidad todo se trata de vender los juguetes y de que la serie Kamen Rider se vuelva más memorable y sentimental para los niños y las familias que crecieron con ella, además de restablecerla en la cultura pop japonesa, como lo hizo en los 70. El impacto que tuvo gracias a Odagiri no solo fue genial para la franquicia de Kamen Rider, que podía ponerse al nivel de Super Sentai en esa época, y también permitió que los actores de Kamen Rider potencialmente abrieran una puerta a carreras de actuación mucho más amplias, y eso pasó gracias a Godai. Y aquí es donde llegamos al BL japonés. El BL está dirigido principalmente a una audiencia femenina, lo que significa que las mujeres son mucho más propensas a engancharse con ese tipo de contenido en comparación con los hombres. El BL vio ese efecto en Odagiri, y por eso los actores tokusatsu, generalmente actores comunes, estaban ahí actuando con algunas series BL, y ahí surge el efecto Odagiri, en donde todos ganan. Los directores de tokusatsu contratan a los chicos más guapos y atractivos para atraer más espectadores a sus series, y los reclutadores de BL lo ven claro, chicos tan guapos en sus shows y luego quieren que estén en sus series BL. Tanto el BL como el tokusatsu son formas increíbles de contar historia transmedia en sus propios trabajos. La narrativa transmedia es la idea de contar una historia a través de varios medios y expandir una narrativa ya existente, porque hay diferentes historias y conceptos que el medio puede explorar usando distintos motivos, ampliando lo que se puede contar. El tokusatsu salta de temas de dinosaurios a viajes del tiempo, a figuras de acción, a animales, a magia, a vehículos, a dinosaurios otra vez. Igual que el BL, pasa de apocalipsis a magos, a cenas, a vampiros y literalmente a BL mismo. La narrativa transmedia es clave en estos géneros
y por eso a los fans de uno o del otro les gusta más allá de que solo esté el actor. Y si no te gusta uno, puedes fácilmente saltar de uno a otro, donde incluso puedes encontrar a héroes de Tomika Rescue Force, interpretando a alguien en un BL. Y aquí vemos algo importantísimo. Las nuevas generaciones consumen el tokusatsu de manera completamente distinta. Ya no solo importa el héroe, el mecha o las explosiones. Ahora importan muchísimo los personajes, las relaciones, el drama y la química entre actores. El internet cambió completamente la forma en que el fandom interactúa con estas franquicias. Todo esto alimenta todavía más la conexión entre tokusatsu y BL. Y curiosamente, esta relación también empezó a crecer muchísimo en Latinoamérica. Hoy existe una generación completa de fans latinos que consumen tokusatsu, BL japonés, BL tailandés, dramas coreanos, anime y cultura pop asiática, todo conectado. Muchísima gente que veía edits de Kamen Rider terminó viendo dramas BL y viceversa. Pero para cerrar este video, solo quiero decir que a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort. A veces tenemos que aprender que las cosas no siempre van a ser fijas. A veces las cosas van a ser diferentes, pero está bien. Para los fans de BL que se meten en tokusatsu, puedo enseñarles sobre la rica historia de un género tan hermoso que ha impactado a millones de personas. Y para los que vienen de tokusatsu a BL, puede contar una historia que no necesariamente conocerían. Pero al final, si hay algo que todos los Kamen Riders, Ultraman, Godzilla y el BL tienen en común, es que se trata de estar ahí para las personas que te importan, estar presente para salvar a alguien, en el sentido de que tal vez quieras ayudarlos, o ser alguien importante para esa persona, alguien por quien quieran volver a casa y sentirse agradecidos. Para algunas personas puede ser que estén agradecidos de que el equipo Sentai esté listo para salvar el día, o que el Kamen Rider esté listo para pelear, o que Ultraman sea una luz que los guíe.